Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en esta preciosa noche que nos regalas, donde queremos pedir tu dirección para enseñar tu palabra, para instruir, Señor, tu pueblo, tu iglesia, por medio de tu palabra. Te exaltamos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Que nos permitas llenar tu trono de alabanza en esta noche con nuestra obediencia, con nuestro corazón. Que todos seamos receptivos a tu palabra, Señor. Que tu iglesia pueda unirse en un mismo espíritu, en un mismo sentir y glorificar tu nombre, Señor, con nuestra obediencia. Glorificar tu nombre, Señor, honrándote, bendiciéndote, y que cada uno de nosotros pueda glorificar tu nombre, Señor. Caminar en obediencia en todo tiempo, en todo momento, y ser agradecidos contigo es lo que anhelamos, Señor bendito. Que obres en esta noche. Obra por medio de tu palabra, obra por medio de tu Espíritu Santo, y que seas tú glorificado en esta preciosa noche, Señor. Una noche de bendición, una noche donde anhelamos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en nuestro ser, y poder honrarte, Señor. Honrarte, que es nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los que están conectados, los que se van conectando, buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno. Y bueno, hemos tomado la decisión en este tiempo de poder apartar la oración y la predicación de la palabra, pero nosotros entendemos que no debemos dejar de hacer una sin hacer la otra. Entonces, juntas van unidas, pero entonces estábamos los días miércoles como dedicándole más tiempo a la predicación de la palabra que a la oración, y estábamos como un poquito descuidados en la oración. Entonces, en este tiempo después de la convención, el Señor ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hemos tomado la decisión del miércoles dedicarlo a la oración, pero como no debemos dejar de predicar la palabra, entonces aquí estamos. Queremos seguir enseñando, queremos seguir predicando, que tú te sigas alimentando espiritualmente, y bueno, esperamos que todos puedan estar allí pendientes, apoyando, llenándose de la palabra de Dios. Y hay un tema, estamos transmitiendo, estamos dando de lo que el Señor nos dio allí en la convención. Y es un tema muy importante, un tema que habló a nuestro corazón, nos llenó, nos ministró, y queremos enseñarlo. Ya lo hemos enseñado aquí en los ayunos. Entonces queremos que tú también tengas esta palabra en tu vida y en tu corazón, que tú puedas alimentarte en este momento con la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Como estamos en un año de vivir en el Espíritu, y no es que solamente vayamos a vivir en el Espíritu este año, este es un inicio para que el resto de nuestra vida sea una vida de vivir en el Espíritu, todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en las buenas y en las malas, poder ser espirituales para agradar el nombre del Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos.
Entonces, ¿qué queremos? El mensaje podemos nosotros titularlo, darle título de no sigamos dando vueltas. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, como dice aquí la palabra de Dios, ¿sí?, que a los 40 años, fueron 40 años que el pueblo duró dando vueltas y vueltas en el desierto por su desobediencia, por su terquedad, por su idolatría, por levantarse en contra de la voluntad de Dios. Y dieron vueltas. Imagínense que era un camino que más o menos duraba 11 o 12 días. Eso era lo que duraba ese camino o ese tiempo desde Egipto hasta la tierra que Dios les había prometido. 11 días, de 11 días a 40 años era un tiempo demasiado extenso. Mire todo lo que duró: la desobediencia, la terquedad, la rebeldía, la murmuración. Entonces, ¿qué pasa? Hay un dicho que dice que el pueblo o la nación que no se da cuenta de sus errores tiende a volver a repetir la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros podemos estar repitiendo la historia de lo que vivió el pueblo de Israel, como familia, en el trabajo, en la congregación, en nuestros ministerios. Muchos nos podemos encontrar, o muchos se pueden encontrar dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero como creen que se están moviendo, o sea, el dar vueltas es, nos estamos moviendo, vamos a pensar que están avanzando, pensar que de pronto van a llegar a algún lado, pero están en el mismo lugar dando vueltas y dando vueltas sin avanzar. Otra cosa que caracterizó al pueblo de Israel en todos estos 40 años era que ellos como que no entendían o no reconocían que toda la culpa era de ellos, que ellos eran los culpables de todas las cosas que les sucedían. Ellos pecaron, recuerden que hicieron un becerro de oro, recuerden que murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, inclusive llegaron a hacer algo que es muy grave, y fue criticar la tierra que Dios les había prometido. O sea, lo que Dios les había dado por promesa, ellos llegaron a criticarlo, decir: no, eso que Dios nos prometió es malo, eso no nos gusta, allá vamos a morir, sabiendo que era una promesa de Dios. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como familia, en ministerio, no sé, en todas las áreas de nuestras vidas, nosotros sabemos que Dios nos ha prometido muchas cosas. Y desde ese momento de esa promesa todos hemos empezado a caminar, a trabajar, a avanzar, de pronto conforme a esa promesa. Pero en el camino hemos visto cosas que no nos han gustado. Hemos visto cosas que no nos han parecido. Y muchos pueden estar estancados dando vueltas. Entonces, para vivir en el Espíritu, nosotros debemos entender que vivir en el Espíritu nos tiene que llevar a avanzar. O sea, tú tienes que estar avanzando en el área familiar, en el área económica, en el área laboral, en el área espiritual, en el área ministerial, inclusive en el área de nuestras relaciones con las demás personas. Nosotros debemos estar avanzando, creciendo. Hoy tenemos que ser más sabios que ayer, hoy más comprometidos que ayer y mañana más comprometidos. Eso es avanzar, porque si no estaríamos dando vueltas en el mismo punto, en el mismo desierto, sin conseguir nada de lo que Dios nos ha prometido. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. Y hoy vemos personas, y les quiero dar ejemplos. Hay ejemplos que de pronto son confrontantes. Personas que trabajan y nunca se les ve la plata. Entonces trabajan y trabajan como que dando vueltas en el mismo lugar, pero es triste saber que, oiga, me pagaron,
y ya no tengo plata. Sí, porque no han crecido, no han aprendido a administrar. Entonces como que por ahí hay videos que dicen, no, ¿usted sabe para qué trabajo yo? Y lo dicen a manera de burla. No, pues para vivir cansado, porque a mí la plata no se me nota. ¿Sí? Es triste también ver, imagínese, una persona que vaya a la universidad. Entonces hoy se matriculó para estudiar 5 materias y duró un semestre, 6 meses pagando su semestre, pagando transportes, de pronto alimentación, trasnochándose, haciendo trabajos, mirando videos, etcétera, etcétera, exposiciones, alistando 6 meses esforzado, pero que le digan que perdió el semestre. Eso es estar dando vueltas en el desierto sin tener un resultado ni un crecimiento. Porque eso debemos nosotros reconocerlo y mirar en nuestro corazón cómo estamos viviendo delante de Dios. Si tengo propósitos, si tengo una visión, si tengo objetivos para alcanzar, o simplemente estamos allí esperando simplemente a ver qué sucede con mi vida, a ver si otro es el que invita a alguien a la iglesia, a ver si otro la hace crecer, a ver si otro es el que toma la decisión de orar, a ver si otro es el que hace. Eso muchas veces, y esos que no hacen, escúchenme bien, tristemente conforme a la palabra, y ya lo vamos a mirar, son los que critican, los que disocian, los que generan contienda, los que hacen que la iglesia o el pueblo se estanque. Porque hay muchos que quieren avanzar, pero muchas veces se dejan llevar por esos que dicen tener una unción, que hablan un poquito más que los demás, que se muestran como ovejas, pero que están disfrazados de lobos, y critican todo lo que hace el líder, critica todo lo que hace el pastor, inclusive critica todo lo que Dios quiere hacer. Murmuran en contra de Dios. Y ese era un problema que tenía el pueblo. Entonces, no podemos ser como el pueblo de Israel. Tú tienes que avanzar. Tú tienes que avanzar como iglesia, como familia, como trabajador donde estés laborando, en tus estudios, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos avanzar, debemos crecer, debemos analizar cuánto hemos avanzado desde aquel momento que tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón. Dios nos ha entregado una tierra. Dios nos ha entregado cosas, dones, ministerios, un liderazgo para conquistar la tierra, para conquistar muchas cosas con su fuerza, con la fe que Él nos ha dado. Porque esto se trata de creer. Aunque el pueblo de Israel veía muchas cosas, y eso es lo que es confrontante, ¿no? El pueblo de Israel fue testigo visible, presencial. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Y hablábamos aquí en el ayuno en algún momento, cuando ellos salieron de la esclavitud y se encontraron el mar al frente, de pronto ahí dijeron: Dios nos engañó, nos hubieras dejado morir en Egipto, allá había comida, ¿para qué nos sacaste? Empezaron a disociar, a criticar, a murmurar. Yo pienso que hasta ahí era como aceptable, porque hasta ese momento no habían visto el poder de Dios. Pero el Señor se glorifica, abre el mar y les da un paso en seco. Esa gran señal, ese gran milagro, para que ellos se dieran cuenta que no iban a tener obstáculos al frente y que cualquier problema que se presentara, Dios lo iba a solucionar. Esa fue la primer señal que ellos tuvieron, y la vieron, la palparon y cruzaron. Vivieron eso de una manera gloriosa. Dice la palabra de Dios que el Señor les enviaba una nube en el día, una nube que los cubriera del sol, que les diera sombra. Eran como 46 grados en ese desierto,
Pero miren el amor de Dios. Una nube en el día. En el desierto, en el día son altas temperaturas, pero en la noche hace mucho frío. Entonces el Señor, en su infinito amor, en su poder, en su misericordia, en las noches les enviaba una columna de fuego. ¿Para qué? Para que los calentara, pero al mismo tiempo esa columna estaba atrás de ellos, evitando que el enemigo se acercara a ellos. Entonces, de día los cubría, de noche los calentaba. Y ellos se daban cuenta, si dice que en medio del campamento estaba el ángel de Jehová, estaba la presencia de Dios, iba con ellos. Ellos eran fieles testigos. Es como si tú y yo hubiéramos ido, encontramos ese mar al frente de nosotros, el Señor abre el mar y uno dice, bueno, así sí, con ese Dios poderoso que tiene el poder de abrir el mar en dos y darnos paso a nuestra libertad, como que ¿a quién le quedan dudas de creerle a ese Dios? ¿A quién le quedan dudas que están siguiendo un Dios poderoso, soberano, eterno? Pero resulta que de ahí en adelante ellos empiezan a murmurar, a blasfemar, a hacer cosas. Entonces Dios nos ha entregado esa tierra y no, yo estoy seguro que ni tú ni yo queremos que pasen años y años sin lograr nuestros sueños. No queremos que pase el tiempo y pase el tiempo sin lograr algo, sin conseguir, sin palpar, sin ver tantas cosas de las que Dios nos ha prometido. Escúcheme bien, hay algo que Dios le decía a Moisés: dile a mi pueblo que marche. O sea, tú y yo tenemos que avanzar conforme a las promesas de Dios. No podemos quedarnos estancados frente al primer problema que se nos presente. No podemos quedarnos ahí quietos como atemorizados, porque Dios va contigo como poderoso gigante, quitando todo problema, toda dificultad, sanando toda enfermedad, abriendo las puertas que tenga que abrir, cerrando las que tenga que cerrar, para cumplir ese propósito en tu vida y en mi vida. Eso es la seguridad, que problemas se van a presentar, se han presentado, los hemos visto, pero hoy yo creo que todos damos testimonio de cómo Dios ha solucionado, cómo Dios ha abierto el camino, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha renovado de una manera gloriosa. Entonces, eso, llegan, pasan el mar, hay una nube, una columna de fuego, pero aparte de eso, ellos en su rebeldía, en sus problemas, en su situación, tenemos hambre, Moisés, tenemos hambre. El Señor les da el maná. Tenemos sed, queremos agua. Bebían agua de la roca, no pagaban recibo de agua, ni de luz, ni de nada. También les dio codornices para que comieran. O sea, su ropa nunca se desgastó. No tuvieron necesidad de vestido, de nada. Todo lo que necesitaron, lo tuvieron allí. El Señor les proveía diariamente, constantemente, todos sus caprichos. Ahora, ¿de qué manera ellos pedían las cosas? Ellos no lo hacían de una buena manera. Ellos se rebelaban y murmuraban. Uno, en contra de Dios. Dos, en contra de sus líderes, que eran Moisés y Aarón. Y tres, en contra de lo que Dios estaba haciendo. Ellos murmuraban y murmuraban, y Dios les entregó esa tierra. Él les dijo: entren y posean la tierra. Les dio instrucciones, etcétera, etcétera. Pero hay algo que el Señor nunca les ocultó, y es que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil para ellos. Escúchame bien, servirle al Señor en algunos momentos no es muy fácil. La palabra nos dice que tendremos aflicciones.
que sufriremos por causa de Cristo, que tendremos pruebas, situaciones, muchas cosas se levantarán, personas se levantarán contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio. Pero escúchame bien, la palabra de Dios da una promesa. Dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa era la confianza que ellos tenían, que Dios iba con ellos. La promesa también que nosotros tenemos es que en medio de ese camino que tú y yo llevamos, Dios está con nosotros. Hubo algo que sucedió, algo bien tenaz, que es una parte, el grueso de esto que tocó y habló a mi corazón. Números capítulo 13, versículo 27. El contexto es cuando la misión de los 12 espías. Yo creo que todos recordamos esta historia, cuando enviaron 12 espías a mirar la tierra, a mirar a ver qué había, cómo era, su gente, sus costumbres, todo esto. Y recordemos que 10 de ellos volvieron hablando mal de la tierra. No, allá hay gigantes, es una tierra peligrosa, ellos nos van a consumir, ellos esto y aquello, y llegaron a sembrar el temor entre el pueblo. Aquí vemos estas personas que no ayudan, sino que están para destruir. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? Que hasta hoy en día, en nuestro presente, a veces Dios nos da una promesa, pero aparece el que murmura, el que divide y el que empieza a hablar, y terminamos creyéndole a él y olvidándonos de la promesa que Dios nos dio. Y cuando olvidamos las promesas de Dios, empezamos a dar vueltas en el mismo punto, porque al olvidar la promesa dejamos de caminar con rumbo a esa promesa. Y empezamos a caminar conforme a esa persona que vino a dividir, que vino a estancarnos, que vino a enfriar la iglesia, que vino a desviarnos. Y escúcheme bien, a veces son unos pocos los culpables de que estén dando vueltas. Números 13:27 dice: y les contaron diciendo, aquí 10 hablaron mal y 2 hablaron bien, y llevaron pruebas de lo buena que era esa tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Recuerden que ellos llevaron como muestra unas uvas gigantes, para que esa era la muestra, que era una tierra que fluía leche y miel y que daba buen fruto. Y aquí hago un paréntesis: tú y yo debemos ser como esa tierra, que tus frutos y mis frutos sean notorios a los demás, porque yo creo que Cristo estás, tú eres y yo soy buena tierra donde se está sembrando la palabra de Dios, y debemos dar fruto conforme a eso que se está sembrando en nuestras vidas. Versículo 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esto, los 2 espías hablaron del fruto de esa tierra que fluye leche y miel, pero los otros 10 empezaron a hablar mal de esa tierra. Allá vamos a morir, allá va a pasar esto, allá hay gigantes. Miren el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recordemos que los 2 espías que hablaron bien de la tierra fueron Josué y Caleb. Ellos 2 seguían creyendo en la promesa de Dios, así vieran lo contrario, así vieran lo que vieran, ellos seguían creyendo en la promesa de Dios. Y escúchame bien, amado hermano, amada hermana, hoy podemos tener al frente muchas cosas que podemos pensar en nuestro corazón,
que Dios no va a cumplir su promesa. Podemos estar escuchando personas que quieren debilitarnos, que quieren engañarnos, que quieren que dudemos de Dios. Pero escúchame bien, nosotros debemos seguir creyendo y confiando en Dios. Veas lo que veas y escuches lo que escuches, no te apartes, sigue avanzando, sigue caminando, sigue creciendo, sigue orando, sigue alimentándote de la palabra, porque Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. Entonces, mire el 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto decían los 10 espías. No vayamos por allá, ellos son más fuertes. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, miren que ellos, estos 10 espías, empezaron a hablar mal entre los hijos de Israel, entre el pueblo. Empezaron a hablar mal. ¿Y de qué hablaron mal? De la tierra que Dios les dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Es como que Dios te plante a ti en una congregación y tú empieces a hablar mal de esa congregación, de donde Dios te puso. O Dios te dé una promesa de un trabajo y tú empieces a hablar mal de ese trabajo. Dios te entregue a ti una esposa, una mujer, y tú empieces a hablar mal de esa mujer. O sea, al hablar mal de lo que Dios nos ha entregado, al no estar conforme con lo que Dios nos ha entregado, estamos haciendo a Dios mentiroso. En este tiempo es muy común que esto suceda. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros lo único que queremos es nuestros propios deseos. O sea, yo quiero que Dios obre conforme a mi voluntad, no conforme a su voluntad. Entonces, cuando Dios me pasa a mí por una situación, o me pone una prueba, o se presenta algo, ahí mismo a renegar, a criticar, o a mentiroso, haciendo a Dios de alguna manera como que nos está engañando con lo que nos prometió, porque nos dijo que era una tierra que fluía leche y miel, y mire, allá hay gigantes allá, y empezamos, mire, no vemos lo bueno de la tierra o lo bueno del ministerio, sino empezamos a buscar todo lo malo. Todo lo malo empezamos a verlo. Miren, hay personas que dicen que tienen un liderazgo. Les voy a dar un ejemplo. Y van y visitan una familia o le predican a alguien. Entonces ese alguien dice que no cree en Dios. Esa familia dice: no, nosotros aquí somos católicos. Y no, entonces vienen: no, pastor, con esa familia no hay nada que hacer. Eso, ellos creen en la Virgen, ellos son borrachos, ellos dicen mentiras, ellos hasta droga consumen. Eso allá no hay que hacer, por allá no podemos ir, eso es una tierra mala. Eso dice el líder que no, que divide, que daña, que no entiende el ministerio. Pero de pronto uno envía a otra persona y la persona viene y dice: pastor, allá hay un buen trabajo para hacer. Esas personas no creen en Dios. Hay que orar por ellas para que se conviertan. Hay que ir a predicarles la palabra para que ellos sean buena tierra, para que ellos empiecen a entender, a conocer, a enamorarse de Dios. Eso hace un buen líder como Josué y Caleb. Claro, siempre que nosotros vayamos a algún lugar va a haber gente que no es cristiana, que no es convertida, que son groseros, que son adúlteros, fornicarios, como éramos tú y yo. Pero si Dios lo hizo contigo, Dios lo puede hacer con cualquier persona.
Y no podemos quedarnos dando vueltas en el desierto a ver dónde buscamos una familia que sí quiera. No, esas que decimos que no tienen a Cristo, por esas personas debemos ir. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar a los pecadores. A los pecadores. ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces nosotros debemos esforzarnos, hermanos, a donde nos cierren la puerta, a donde no nos reciban, a donde critiquen el evangelio, a donde veamos ahí por ellos, debemos empezar a orar, a interceder, a predicarles, a ayunar por esas personas. Ese es el propósito. Entonces debemos pensar qué hemos hecho. Hemos criticado la tierra que Dios nos entregó. Hemos hablado mal de nuestra ciudad que Dios nos entregó. Hemos puesto y hemos sido negativos como lo fue el pueblo de Israel, aún viendo las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido. Y seguimos hablando, no, es que esa iglesia, no, es que ese pastor, yo mejor me voy para otro lugar, no, me hubiera devuelto a donde estaba, no, era mejor estar en el mundo. Es algo muy terco. Entonces, esa tierra que les entregó, el Señor les dio a entender que era difícil de poseerla. ¿Por qué? Porque habían gigantes, porque tenían que entrar con mano fuerte. Pero escúcheme bien, en medio de esa dificultad, Dios estaba con ellos. Por más difícil que sea lo que se quiera levantar delante de ti, Dios está contigo. Dios está derribando, Dios está preparando el camino para que tú pases en seco, para que tú poseas la tierra, para que no estés dando vueltas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de vivir en el Espíritu. Pero cuando vemos eso de una familia que visitamos y vemos que no encontramos nada bueno que hacer, es porque estamos viviendo en la carne. Cuando a todo le vemos lo malo, es porque estamos viviendo en la carne y no estamos siendo espirituales, porque Dios es espíritu. Y escúcheme bien, cuando Dios nos manda a algún lugar, cuando Dios nos envía a una familia, a una persona, es porque Dios tiene un propósito con esa persona, por más inconversa que sea. Dios tiene un propósito y podemos decir, esto va a ser difícil, pero Dios está con nosotros. Dios está contigo y Dios está conmigo para que poseamos la tierra, como iglesia, como familia, como ministerio. Entonces, Números 14:1. Vamos a ver la actitud del pueblo frente a todo esto que estos 10 espías les decían. Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Pero escúcheme bien, no lloraban era porque, ay, Egipto, allá habían cebollas, allá había para comer, allá siendo esclavos estábamos mejor. ¿Por qué? Porque hay una falsa doctrina que se enseña mucho, y es que si tú te acercas a Cristo no vas a tener problemas. Escúchame bien, problemas vamos a tener, pero Dios está con nosotros. Dice el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Aquí hay un motivo de pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de nuestros líderes, de nuestros pastores? Porque es que me dijeron que hiciera y a mí no me parece eso que me mandó a hacer. Es que el pastor convocó a no sé cuántos días de oración y ayuno y a mí no me parece. Y no obedecemos, no queremos obedecer, nos oponemos. Y cuando viene esta oposición, cuando viene esta queja, estamos siendo carnales, no estamos siendo espirituales.
Y por causa de estas quejas contra nuestros líderes es que empezamos a dar vueltas en el desierto, dando vueltas. Y pensamos que como nos estamos moviendo es que vamos hacia algún lugar, pero no vamos hacia ningún lugar. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Miren lo que el pueblo le dijo a Aarón y a Moisés: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Esto cuando uno dice no, miren, hay personas que dicen yo tenía menos problemas cuando estaba en el mundo. Eso es ser carnal. Esto es no vivir en el Espíritu, no entender la promesa de Dios, despreciar lo que Dios les está entregando, la bendición, el amor, la salvación. No, estaba mejor cuando adulteraba, cuando pecaba. Antes no estabas mejor. Antes teníamos ganado el infierno. Hoy podemos decir tenemos problemas, pero gloria a Dios por los problemas. Dice Romanos 8:28, dice nada nos separará del amor de Cristo. Nada, ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, nada. Porque Cristo está ahí con nosotros. En medio de nuestros problemas y nuestras dificultades, cuando estábamos en el mundo, nos encontrábamos solos. Sin Cristo, sin quien nos ayudara, luchando solos contra el mundo. Entonces, no podemos decir, no, sería mejor estar muerto. Lo peor que me ha pasado es ser cristiano. Escúcheme bien, si tú estás sufriendo mucho como cristiano, debes analizar tu corazón. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Eso debemos analizarlo. Claro, hay pruebas, hay situaciones, pero escúcheme bien. Esto es como cuando uno se enferma. Un ejemplo, si alguien se acerca a ti, alguien que es cristiano, y te dice, ay, por favor, ore por mí porque me dio SIDA. Es cristiano, dice ser cristiano. Al decir, tengo SIDA, automáticamente concluimos, ¿a quién le da SIDA? ¿A qué tipo de personas les da SIDA? A los que están en fornicación y adulterio, ¿cierto? Se acuestan con unos, con otros. Entonces automáticamente dice, bueno, esta enfermedad es por causa de su pecado. Un pecado, o sea, a nadie le da SIDA así porque sí, comiendo salchipapas o empanadas. Era porque continuamente estuvo en su pecado. Entonces cuando tú y yo nos enfermamos debemos analizar qué enfermedad tenemos y por qué causa tenemos esa enfermedad. Y ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente estamos bien con Dios o no. Hay enfermedades que uno dice, bueno, está dando gripa, está dando fiebre, pero hay enfermedades que es por causa del pecado. Mire el versículo 3 de Números 14. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Miren todo lo que ellos, se les olvidó la promesa de Dios, se les olvidó que era una tierra que fluye leche y miel, y lo único que empezaron a ver fue los ejércitos, empezaron a ver los gigantes. O sea, ¿de dónde estaban sacando ellos que sus mujeres y sus niños iban a morir? Eso fue algo que se les metió a ellos en la cabeza, que los 10 espías sembraron en la cabeza de ellos y quitaron la promesa de Dios. Muchas veces hacemos eso, se nos olvida la promesa que Dios nos dio y empezamos a vivir conforme a lo que nos dicen por ahí alguno que se dice ser hermano. No, pero eso aquí no hay nada que hacer. No, pero esto aquí no funciona. No, pero es que, hermano, y se nos olvida la promesa y se nos olvida quién nos dio la promesa. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado. Podemos llevar años dando vueltas y no nos hemos dado cuenta. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hay personas que toman esto en serio y vuelven atrás.
nada, eso Dios no me contestó. Entre más sigo a Dios, más problemas tengo. Y vuelven atrás, vuelven al mundo. Y miren algo que me causó, no sé, desconcierto, descontento, alguna confirmación de parte de Dios. Versículo 4. Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto, ¿quiénes lo estaban diciendo? Aquellos 10 que empezaron a hablar mal de la promesa de Dios, que empezaron a murmurar y a quejarse en contra Moisés y Aarón, y que empezaron a hablar mal de la tierra, y empezaron a sembrar temor. Nos van a matar nuestras mujeres, nuestros hijos. Pero miren lo que yo les digo que me impactó. Estos hombres decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos al mundo, volvamos a nuestra esclavitud. Pero escúchenme bien, cuando un divisor o alguien contencioso, así como estos espías, busquemos un capitán, elijamos un líder entre nosotros, ¿a quién cree usted que él quiere que elijan? O sea, miren el principio de Satanás. ¿Qué pensó él? Que Dios no era digno de la alabanza, que él, porque a él. Entonces, ¿para quién quería él la alabanza? Pues para él. Estos 10 espías, o este que dijo busquemos un capitán, ¿a quién quería que nombraran? ¿A otro por allá de otra tribu? Es lógico, hermanos, que el que quiere dividir, que el que quiere meter cizaña, que el que quiere apartar la gente, el que quiere meter ahí su veneno, ese es el que quiere ser nombrado. Ese es el que propone. Él es el que dice: no, pero mire, aquí no pasa nada, aquí no crecemos, aquí esto, aquí lo otro. Pero no es capaz de decir: hermanos, debemos esperar que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ese es el que dice: pongamos un líder. Sí, él no está diciendo que un líder por ahí, él está postulándose. Aquí el mejor que causa división soy yo, el mejor rebelde aquí soy yo. Entonces, ustedes saben cuál es ese líder que les estoy diciendo que coloquen. Yo puedo liderarlos mejor que Aarón y que Moisés. Entonces tengamos cuidado. Entonces mire, y aquí es donde el líder, el pastor, no se pone a contender con aquellas personas. ¿Por qué? Porque estamos seguros. ¿Quién fue que nos llamó? Seguros de la promesa que nos dio el que nos llamó. Estamos confiados del respaldo de Dios en nuestras vidas y nunca vamos a desmayar. Veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos y se levante quien se levante. Porque escúchame bien, no se están levantando contra ti, se están levantando contra Dios y contra lo que Él prometió. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron delante del Señor. Ellos no se pusieron a pelear con el pueblo. Ellos no se pusieron a, venga, no sé qué, los reprendo. No se pusieron, ellos fueron delante de la presencia de Dios, hermano. Mira, cuando se levanten contra ti, cuando hablen contra ti, póstrate, ve a la presencia del Señor y deja que Dios te haga justicia. Pero no dejes
que un divisor, uno que causa contienda y división, uno que no quiere hacer, que no quiere producir, que no quiere dar fruto, que por culpa de esos poquitos murmuradores había un pueblo de 2 millones de personas dando vueltas en el desierto. Y muchas congregaciones, por culpa de uno, está la congregación también ahí estancada. Bueno, pueden que hayan 1,000, 2,000 personas en esa congregación, pero escúchame bien, si duró una congregación de 2 millones, ¿por qué no una de 100 o de 200 o de 300 estancada? Por uno que quiere causar división, que reúne y dice, oiga, nómbremen a mí que yo sí. Nombremos un capitán. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se postraron. Pero Caleb y Josué hablaron a toda la congregación. Y escúcheme bien, no se pusieron a reprenderlos ni nada. ¿Saben qué les dijeron? Les recordaron la promesa de Dios. ¿Qué les dijeron? Esa tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No era buena, era buena en gran manera. Hermanos, nosotros tenemos la mala maña de siempre buscar los problemas y aferrarnos a lo malo. A lo malo. Y no le miramos lo bueno. Todos tenemos algo bueno. En todo lo... No, pero un ejemplo. Que nos hubieran mandado aquí a Santa Marta. Uy, no, pero ese calor tan tremendo. El tiempo de brisa. No, pero esa brisa, ese tierrero. No, eso, esto y nos quejamos y causamos división. Pero muchas veces no le vemos lo bueno. Que hay gente maravillosa, que hay gente de bendición, que hay gente comprometida, hay playa, brisa y mar. Y nosotros podemos decir que es una tierra en gran manera buena. Aunque conocemos los problemas y todo lo que se pueda presentar. Escúchame bien. Si Dios prometió, Dios te lo va a cumplir. Ahí el pueblo se quejó. Estaba en la carne, hermano. Cuando tú te quejas de lo que Dios te da, cuando tú te quejas de lo que Dios pone frente a ti, es porque tú estás actuando y viviendo en la carne y no estás viendo con los ojos espirituales la promesa que Dios dio a tu vida, la promesa que Dios te dio a tu familia. Me traigo a memoria a José. Ustedes recuerdan que Dios le da una promesa, ¿no? Que le dice a Abraham, ¿no? Que de su descendencia hará una nación. Pero viene uno tras otro y llega el punto de José. La promesa estaba en José. José soñó. Tuvo 2 sueños en donde dice que se iban a inclinar, esa era la promesa de Dios. Pero escúcheme bien, sus propios hermanos lo vendieron. Estuvo en la cárcel. La mujer de Potifar lo calumnió de que él iba a abusar de ella. Y en medio de todo eso la Biblia resalta una cosa: pero Jehová estaba con José. Escúchame bien, si Dios te dio una promesa a ti, Dios está contigo. Dios está con María Elena, Dios está con Aleidi Zúñiga, Dios está con Luis, Dios está con Albeiro, Dios está contigo, porque es que esa promesa la dio Dios, no la dio el hombre. Y no se trata de reclamarla ni pelearla, no, se trata de avanzar en obediencia y dejar que Dios sea el que abra el mar. Dejar que Dios sea el que detenga el río. Dejar que Dios sea el que envíe el maná. Dejar que Dios sea el que haga salir agua de la roca. Dejar que Dios envíe su nube. Dejar que envíe su columna de fuego. Dejar que sea Dios quien pelee por nosotros, porque Dios va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para mentir. Así se levanten muchas cosas en el nombre de Jesús. Si se levantan, serán derribadas en el nombre de Jesús. Versículo 10 dice: entonces
Vamos a leer desde el 9. Dice: por tanto, no seáis rebeldes. Miren lo que les dice Josué y Caleb al pueblo. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ellos tenían una seguridad, que así fueran muy grandes, así fueran muchos, así estuvieran armados, Jehová está con nosotros. No sientas temor, Dios está contigo para respaldarte, para librarte, para protegerte, para sustentarte. Pero no tengas temor. No sientas temor a predicar, no sientas temor a orar, no sientas temor a comprometerte en la obra del Señor. Olvídate, saca de tu mente de esas palabras que esos que murmuran han puesto en tu corazón, que esos que siembran cizaña, esos que siembran discordia. Saca esas palabras, deja de dar vueltas en el desierto y avanza a la tierra que Dios te tiene prometida. Entonces toda la multitud habló. Miren que aunque Josué y Caleb hablaron, lo que habían sembrado estos espías había sido fuerte. Habían causado una división tremenda. ¿Qué dijeron ellos? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La multitud. No, eso vamos a apedrear a Moisés, a Aarón, vamos a apedrear a Josué y a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Escúchame bien, Dios te va a respaldar. Aunque un ejército se levante contra ti, aunque por un camino vengan, por 7 tendrán que huir. Aquí los querían apedrear, pero dice que la gloria de Jehová se mostró. Siempre que algo se levante contra ti, la gloria de Dios se va a levantar. La gloria de Dios se va a mostrar en tu vida, en tu corazón, frente a tus enemigos, para que tú puedas avanzar y dejes de dar vueltas en el desierto. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés. Entonces, Moisés y Aarón, en el versículo 5, se postraron sobre sus rostros delante de la multitud. Josué y Caleb intentaron convencer al pueblo diciéndoles: no, esta tierra es buena en gran manera. No pelearon, no contendieron ni nada, pero aún así ellos intentaron apedrearlos. Entonces, cuando las cosas no se dan humanamente, Dios tiene que meter su mano. Y aquí es donde la ira de Dios nos debe generar temor. Aquí es donde la ira de Dios tiene que guiarnos a decir: Señor, perdóname porque me he levantado contra ti, contra las personas que tú escogiste, y aún me he levantado en contra de tus promesas. Debemos tener cuidado. Miren el 11, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no me creerán? Si ven cómo los que murmuraban hicieron que el pueblo dejara de creer en la promesa. Dejaron de creer totalmente y se enfocaron en: nos van a matar, nuestras mujeres, nuestros hijos, devolvámonos. Venga a ver un líder, el líder más rebelde, el que no da fruto, el que no ayuda, el que no colabora, a ver dónde está. Empezaron a creer en todo eso que causaba la división, en lo que no era bueno. Y el Señor mete su mano diciendo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Cómo estaba Dios? Irritado. ¿Hasta cuándo no me creerán? Y miren lo que les recuerda: con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Todas las señales. La nube, la columna, abrió el mar, les dio agua en el desierto. En las aguas amargas de Mara se las endulzó, ¿no? Codornices, el maná,
cuando les habló, les dio tablas de la ley, todo lo que el Señor. O sea, imagínense que para ellos, para un rebelde, disociador, criticador, como lo queramos llamar, nunca va a ser suficiente la gloria de Dios. Y hace poco enseñábamos y dábamos un mensaje que para ti y para mí debe ser suficiente el sacrificio de Cristo. Pero no, ahí esos que causan división no es suficiente. Pero es que tiene que pasar esto, pero es que, ¿y por qué no pasa? ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué? No, para nosotros es suficiente. Claro, anhelamos esa gloria de Dios, anhelamos ese mover del Espíritu Santo. Pero aquí vemos a un pueblo que había sido testigo de tantas señales que Dios había hecho en medio de ellos. Y miren las consecuencias. Dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Como que les dijo: mire, Moisés y Aarón, les voy a cambiar esos rebeldes, esos que están causando división, todos esos se los voy a cambiar y les voy a dar unos más entendidos, más sabios, unos que no sean tercos. Y es algo que de pronto duele en el corazón. Cuando ve uno esas personas que quisieron hacerte mal, que se levantaron contra ti, contra tu ministerio, o personas que inclusive pusieron a una congregación a dar vueltas en el desierto, que a veces el líder se retiene por pensar: ese que causa división, ¿qué va a decir? Ay, es que de pronto él se enoje porque hicimos tal actividad, es que de pronto a él no le guste porque no lo puse a orar. Y vivimos pensando en eso y nos estancamos, hermanos. Gente con deseos de servir: ay, pero es que no está bautizado. Pero no, ese no está bautizado, no se ha bautizado, pero no disocia, no forma división, tiene un corazón sano. En cambio, muchas veces el que está bautizado, ese es el que destruye, el que arma el problema, hermanos, el que tiene dando vueltas a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego. Miren que esta reflexión, Moisés dijo: bueno, Señor, pero si tú acabas con este pueblo que está en discordia, está rebelde y está murmurando, ¿qué van a decir los egipcios que se quedaron allá? Sí, es como que tú eres cristiano y a ti te pasa algo malo, entonces todos los que te critican, ¿qué van a decir? Uy, mire, este se quedó sin trabajo y no es cristiano. Y a veces nos importa mucho el qué dirán. Te hago una pregunta: ¿tú crees que a Dios le importa el qué dirán? Eso es una pregunta que tú tienes. A veces a nosotros nos importa mucho. ¿Y sabe por qué nos importa mucho el qué dirán? Ay, porque queremos vestirnos, no sé qué, porque queremos, ay, porque el qué dirán. El qué dirán, el qué dirán. Pero muchas veces nuestro corazón está destruido. Y aquí vemos a Moisés hablando con Dios de eso. No, no los destruyas porque ¿qué dirán los egipcios? No los destruyas porque ¿qué dirán las otras naciones? Que no, como no pudiste tú, Señor, entrar a ese pueblo rebelde a la tierra prometida, te tocó matarlos. No, Señor, ¿qué dirán? Mire, a Dios no le importó mucho el qué dirán. ¿Y qué hizo? Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubiere oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. A veces nos importa mucho el que dirá de la gente. Aquí Dios no le importó.
Aunque Moisés le dijo, mira, Señor, van a hablar de ti. Y hoy en día hay mucha gente en el mundo que, ay, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? O sea, hablan de Dios, blasfeman en contra de Dios. La pregunta que yo te hago, ¿tú crees que a Dios le importa que hablen mal de Dios? O sea, ¿qué podemos esperar de una persona no cristiana que hable bien o mal de Dios? De alguien que dice que Dios no existe, que no cree en Dios. A Dios no le importa, a Dios le importa lo que pienses tú y lo que piense yo de Él. Eso es lo que a Él le importa verdaderamente, porque es muy lógico que el mundo hable mal de Dios. Entonces aquí estaba él como que, Señor, mira, van a hablar mal de ti, van a decir que te quedó grande hacer crecer esa iglesia, te quedó grande multiplicar, te quedó grande pastorear, te quedó grande levantar un ministerio de alabanza, te quedó grande levantar un ministerio de niños, te quedó grande levantar un ministerio de oración, de intercesión, te quedó grande. Pero escúchame bien, esto lo piensa de pronto las personas carnales que no viven en el Espíritu, que solo quieren es sentarse a mirar cómo los demás hacen. Pero tú y yo somos de los que avanzamos. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Les voy a mostrar qué hizo con estos 10 espías. Recuerden, fueron 12, 10 hablaron mal, 10 murmuraron, 10 dividieron, 10 causaron todo lo malo. Solo 2, Josué y Caleb, entendieron la promesa. Y como que Dios puede decir, con 2 es suficiente. Si tú y yo creemos, es suficiente. Si tú y tu esposa creen, es suficiente. Si tu mujer y tu esposo creen, es suficiente. Si tú y tu pastor creen lo que Dios puede hacer en tu vida, es suficiente. Habían Josué y Caleb, creyeron, trajeron un fruto, uvas, para traer la muestra de lo buena que era esa tierra. Y miren lo que hizo con los otros 10. Números capítulo 14, versículo 36. Números 14, 36 dice: y los varones que enviaron a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Mire, cuando ellos desacreditaron al país, no era al país, porque esa era la promesa de Dios. Hay gente que siendo cristiana dice, no, eso Cristo no viene, eso son mentiras, esa promesa no es. Y además, mire, siempre andan con su cuento de que Cristo viene, y Cristo no ha venido. Mejor vámonos para el mundo. Hermanos, cuidado. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. 10 murmuraron, escúcheme bien, y no solamente murmuraron, sino hicieron murmurar a los otros. 2 fueron suficientes y ellos siguieron con vida. Ellos vieron la promesa de Dios cumplida. Nosotros sabemos que después el Señor utilizó a Josué para abrir el mar, entraron a la tierra. Él fue el que repartió la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque a pesar de la murmuración, a pesar de los problemas, a pesar de que era un pueblo de dura cerviz, nunca dejó de creer en Dios. Nunca dejó de creer en esa promesa. Nunca echó a un lado esa promesa. Y esa es la invitación en esta noche, amado hermano, amada hermana. Por alguna razón tú puedes estar dando vueltas, porque alguien te sembró allí cizaña, te habló mal de un hermano, de una hermana, del pastor, y te quedaste dando vueltas.
Dejaste tu ministerio tirado, dejaste todo porque algo no te gustó, porque no te parecía como las cosas se estaban manejando. Hoy te invito a avanzar. Deja de dar vueltas y avanza en el nombre de Jesús. Recupera lo que Dios te entregó. Posee esa tierra, toma esa tierra, porque esa tierra Dios la preparó para ti. Si tú estuviste en las danzas o Dios te ha hecho un llamado en las danzas, en la alabanza, ese espacio, esa es tu tierra, lo que Dios te prometió para ti. Como maestra de niños, como pastor, como pastora, como líder, no lo sé, pero de pronto alguien se te acercó un día. A mí muchos se me acercaron. Uy, lo van a mandar por allá. Uy, eso es que se quieren deshacer de usted. Eso es que a causar división. Y causaron un problemonón de esos sabrosos. Pero escúcheme bien. Como ahorita les decía, mi esposa y yo nunca hemos dejado de creerle a Dios. Y se han levantado cosas. Inclusive mire que podemos reconocer que en algún momento estuvimos dando vueltas por causa de esos que dividen, de esos que murmuran, de esos que no quieren ayudar. Y se enfoca uno en ellos, que se olvida de la promesa. Y le pedíamos perdón a Dios. Y hoy le decimos: Señor, todavía estamos aquí. Queremos entrar a esa tierra prometida. Queremos ver que tú cumplas tu propósito en mi vida. Y no solamente en mi vida, en mi familia. Que lo cumpla en casa de oración. Que cumplas tu propósito en esta ciudad de Santa Marta. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Debemos seguir marchando. Debemos seguir avanzando. Escúchenme bien, ¿saben cuándo disociaban o cuándo murmuraban el pueblo de Israel? Cuando les daba hambre, cuando les daba sed. Ahí era cuando tenían falta de algo. Ahí, pero el Señor nos ha dado, el Señor. Pero no reconocían que la presencia de Dios estaba con ellos. Eso era lo más importante. Hoy puede que no tengas para comer, pero escúchame bien, Dios está contigo. Y Dios te va a proveer. Hago un paréntesis aquí. También hemos tomado la decisión que los jueves vamos a transmitir la palabra. Pero también los viernes, bajo la voluntad de Dios, si Dios nos lo permite, todos los viernes a las 5 de la mañana vamos a tener un tiempo de oración y clamor. Mi hermano Jorge Sogamoso, estaremos orando por su esposa. Estaremos elevando un clamor por su esposa. Entonces, envíenos sus peticiones, saque el tiempo para conectarse usted, si tiene el tiempo, 5 de la mañana todos los viernes. En medio aquí de la oración usted puede escribirnos, así como ha estado escribiendo, puede estar escribiendo su petición si quiere que oremos por algo, y estaremos haciéndolo. Aumentaremos la oración. ¿Saben por qué? Porque creemos en la promesa que Dios nos ha dado como iglesia, como hijos de Dios, en la promesa que te ha dado a ti. Y no vamos a orar para reclamarla, porque yo soy una de las personas que creo que yo no tengo que reclamarle a Dios. La palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice que si obedezco atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardo y pongo por obra todos sus mandamientos, las bendiciones me alcanzarán. No las tengo que reclamar. Ellas me alcanzarán si yo camino en obediencia. Te invito a que camines en obediencia para que las bendiciones de Dios te alcancen. Y parte de nuestra obediencia es orar. Orar sin cesar. Entonces queremos sacar este tiempo los viernes 5 de la mañana para que tú te puedas conectar y puedas orar e interceder junto con nosotros, porque creemos que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo con nuestra congregación. Dios va a hacer algo con Casa de Oración. Dios va a hacer algo con tu familia, en tu ciudad, en tu barrio. Eso lo creemos. Entonces puedes ser parte de este cambio. Ay, pero es que yo soy de otra congregación, pastor. No, yo no le estoy pidiendo que se cambie de congregación. Eres bienvenido a un tiempo de oración. Somos un solo cuerpo.
Cuando estemos delante del Señor, Él no nos va a preguntar, ¿y usted de qué congregación era? No, somos un cuerpo, somos su iglesia. Y como cuerpo tenemos que estar unidos. Tú debes ser fiel allí a tu congregación donde asistes, pero en este tiempo de oración es más, invita a tu pastor. Pastor, conectémonos, mire que hay un tiempo. Vaya y hable con el pastor a ver si el pastor le regala un espacio para que usted también pueda orar. Y orar por las diferentes peticiones. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este nuevo inicio que nos estás regalando, mi Señor. Gracias, Padre poderoso, por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Gracias porque has hablado. Sé que tú estás obrando en nuestros corazones para que dejemos de dar vueltas, para que avancemos, Señor, para empoderarnos en el nombre de Jesús, para llenarnos de tu presencia y dejar de estar creyendo a las palabras de aquellos que murmuran, aquellos que causan división. No queremos, Señor, que esto que le pasó a estos 10 espías les acontezca a las personas que causan división, que causan contiendas, que estancan tu congregación, Señor. Nosotros queremos ser como Josué y Caleb. Permítenos ver con nuestros ojos espirituales y entender que esta tierra que hemos poseído, esta tierra de Santa Marta, nuestro país Colombia, es una tierra que fluye leche y miel, Señor. Una tierra de bendición, una tierra que da fruto. Nosotros somos fruto, Señor, y ese fruto ha permanecido. Por eso hoy damos gracias, Señor. Gracias, Padre, también por mi hermana Alicia. Oro, Señor, por su salud, Padre eterno, y oro por cada uno de sus familiares. Señor, en tus manos colocamos a Alberto, a Eduardo, a sus hermanos, a sus nietos, Señor, a Mayra, Padre eterno. Delante de tu presencia colocamos toda esta familia, Señor, y cada uno de los que están conectados en este momento, para que sea tu Espíritu Santo quien fluya, quien llene, quien sane, quien quebrante, Padre. Y si hemos sido nosotros causantes de división, si de pronto nosotros fuimos parte de ese grupo, de esos 10 que quisieron causar división, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón si llegamos a desviar a alguien de tus caminos. Si llegamos, Señor, a hacer que alguien se apartara, que alguien murmurara. Si murmuramos nosotros, Señor, perdónanos, porque queremos ser parte del cambio, queremos ser parte del crecimiento, queremos entrar a esa tierra que tú nos tienes, Señor, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel para gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. Quiero aprovechar y dar gracias por las mujeres de oración de Casa de Oración. Cada una de mis hermanas, la hermana Amparo, la hermana Nubia, Mari, mi esposa, Señor, Ayane, Señor de la gloria, mi hermana Lisette, Padre eterno, y todas las que se van a añadir a este tiempo maravilloso, Señor amado. Bendícelas, bendícelas, y en tus manos también colocamos el tiempo de evangelismo que vamos a llevar el día sábado, Dios de la gloria. Señor, abre los cielos sobre ese lugar. Abre los cielos, Señor, sobre nuestras vidas. Permítenos evangelizar estas familias, estos niños, para que haya un crecimiento, Padre poderoso. Permítenos, Señor, ir llenos de tu Espíritu Santo, a hacer tu voluntad. Aunque algunas personas hablen mal de este barrio, al que algunas personas no den mucho por este barrio, Señor, ese barrio también es tierra que tú nos entregaste. Ese barrio, Señor, Nueva Galicia, es tierra deseable, es tierra que fluye leche y miel. Esos niños son la generación que se están levantando. Allá hay profetas, allá hay pastores, allá hay adoradores, Padre eterno, por lo cual bendecimos este barrio y bendecimos nuestra ciudad, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, una feliz
y bendecida noche para todos. Un fuerte abrazo. Si Dios nos permite, mañana, viernes 5 de la mañana, estaremos conectados transmitiendo un tiempo de oración. Si tiene usted alguna petición, envíenosla, háganosla saber y estaremos orando por cada una de ellas. Y mis hermanos, también les pedimos el favor que no dejen de orar por nosotros. Tengan sus oraciones a casa de oración. Una bendecida noche para todos.